Hola queridos, me alegra saludarles nuevamente. Es un gusto poder estar una vez más acá para compartir un rato con todos ustedes. Si nos visitas por primera vez, bienvenido seas. Soy Mauricio y recuerda que esto es Repara a otro nivel. Estamos en este curso de protocolo de diagnóstico en la reparación de teléfonos celulares. Estábamos en carga todavía. Vamos a ver en este episodio protocolo de diagnóstico en equipos de carga falsa. Ya vimos cuando no cargan, cuando definitivamente no muestran cargando, y todavía nos va a quedar un episodio de carga, que es estos equipos que no activan la carga rápida, que si bien carga, demoran toda una vida cargando. Así que los equipos que tienen problemas de carga rápida. Pero en este episodio vamos a ver diagnóstico, protocolo de diagnóstico, carga falsa. Dijimos en el episodio anterior que íbamos a llamar ahora carga falsa aquellos equipos que aunque muestran cargando, la carga nunca sube o demora mucho tiempo en subir. No sube la carga o toda una vida para cargar. Esto lo llamamos carga falsa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a verificar el consumo en Vivat. En Vivat, queridos, recuerden que Vivat es el positivo de la batería. Vivat, VBAT, como le quieras llamar, es el positivo de la batería. O sea, no la vamos a confundir con Vibus. Esto es Vivat, que es el positivo de la batería. Sí, yo sé que el equipo tiene problemas de carga, no de encendido. Dicho sea de paso, acá es bueno aclarar cuando nos llega un equipo que no enciende y el cliente me dice es que tiene problemas de carga, no carga, yo lo que primero debo hacer es cargar la batería y verificar que realmente el equipo encienda, porque es posible que el equipo esté apagado, tenga problemas de encendido y por ende no va a cargar. Tampoco le va a servir la cámara, ni el display, ni el táctil, ni el audio. Así que lo que trato de decir es que el cliente a veces dice, no, el equipo no me carga y realmente no está encendiendo. Sería absurdo que yo tratara de reparar la carga sin verificar primero que el equipo no encienda. Así que pues se sobreentiende que esta capacitación están tomándola técnicos, pero tal vez no sea así en todos los casos. Así que si estás empezando, nuevamente bienvenido a este apasionante mundo de la reparación de la microelectrónica y microsoldadura. Si este es tu caso, el cliente te dice el equipo no carga y el equipo está apagado, debes primero verificar que sí encienda para ahí sí hacer el protocolo de diagnóstico. Y aunque es carga, lo primero que vamos a hacer es a verificar el consumo en Vivat. Ponemos la fuente en 4 voltios, 3 amperios si quiere, y el positivo de la fuente al positivo de la batería, todavía no por carga. Y allí podemos encontrarnos frente a dos situaciones, que haya consumo o que no haya consumo. ¿Esto por qué? Mira, les cuento. Es posible que el equipo, aunque tenga bien la etapa de carga, no tenga ningún problema en la etapa de carga, aún así tenga problemas de carga falsa. Esto es bastante frecuente. A nosotros en nuestro laboratorio nos llegan estos equipos que demora mucho en cargar o nunca carga y el problema no está en la carga, la etapa de carga está bien. ¿Por qué? Porque puede tener un consumo que se está consumiendo, se está drenando esos electrones, se los está comiendo y no llegan a la batería donde deberían finalmente llegar. Así que eso es lo primero que miramos, que no tenga un consumo sin darle power, ¿no? Sin darle power yo miro esto. Si tiene un consumo ya sabemos qué debemos hacer. Pero bueno, por si de pronto no has estado pendiente de esto, entonces Vivat, vamos a darle qué debemos hacer. Entonces buscar un componente en corto o que esté en fuga a través del método térmico o método Kelvin. Si no sabes de qué estoy hablando, mira nuestros protocolos anteriores de equipos apagados. Estos componentes, aunque acá sugiero que puede ser PMI, subPMI o IC de carga, realmente puede ser cualquier componente en la placa. Pero, ¿por qué les sugiero esto? Porque se supone que el equipo tiene el consumo desde Vivat. O sea, con solo conectarlo hay un consumo.
Así que muy probablemente el consumo esté o el problema alrededor de estos integrados. Alrededor de esto, no necesariamente este, sino algún condensador. Ok, y hacemos el protocolo como si el equipo tuviese un consumo. Primero, mirar que no tenga sulfato y bla, 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 bla. Mires el consumo, el protocolo del diagnóstico anterior. Pero, si el equipo no tiene consumo en Vivat, es decir, no hay consumo, ahí sí el problema va a estar por la etapa de carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A verificar consumo en Vbus. Esto con un tester USB. Acá puse como ejemplo la Z-Power, pero queridos, puede ser con cualquier de estos componentes, de cualquiera de estas herramientas, o una Z-Power, o una de estas económicas que valen 3, 4 dólares, con cualquiera de estos detectores USB que me muestran el consumo. Vamos a verificar el consumo. Allí que nos vamos a encontrar o que haya un consumo normal, es decir, un amperio, más de un amperio, acá hay 1.8 amperios, o un sobreconsumo, que ya esté consumiendo más de lo que consume un equipo en carga normal. Mauricio, ¿cuánto debe consumir? Eso te lo voy a dejar a ti de tarea. Toma unos 3, 4, 5 teléfonos y verifica cuánto consume un teléfono bueno, que esté en buen estado. Entonces, después de hacer eso, vas a verificar esto en el equipo que está malo, si tiene un consumo normal, es decir, como esos que ya verificamos, o si tiene un sobreconsumo, es decir, va a consumir más de esos equipos que ya miraste cuánto consume. Vas a darte cuenta de algo. Cuando el equipo está muy descargado, va a consumir más que cuando ya está a punto de finalizar la carga, el ciclo de carga de la batería. Si este es el caso, sobreconsumo, consumo normal, lo que voy a buscar también es un componente en fuga o en corto, pero esta vez en la etapa de carga. Lo hago a través del método térmico o método Kelvin. Acá mira, es sencillo, acá algo se va a calentar. ¿Por qué es posible que aunque muestre un consumo normal el equipo no esté cargando? Porque nuevamente hay un componente que es el que se está consumiendo esos electrones y no se están almacenando en la batería, que es lo que se supone. Acá puede haber un alto consumo, 2 amperios, pero nada se calienta, por eso es que la batería tiene carga rápida. Va a cargar rápido porque esos electrones, aunque es mucho el consumo, se están alojando, almacenando en la batería. Si el caso es que tiene un bajo consumo o no hay consumo, también pudiera ser de que al verificar acá en la PowerZ, en el detector de consumo USB, yo me doy cuenta que no hay nada de consumo y por ende la carga nunca sube. De hecho, tal vez se descargue. En vez de cargar, se va a descargar. Lo que yo debo, o tiene un bajo consumo. Un bajo consumo. Mira, la regla podría ser esta. El teléfono, si está descargado, debería consumir al menos el 30% del total de la batería, de la capacidad total de la batería. Reitero, queridos, grábense en esta regla. Si está la batería descargada, el consumo debería ser de al menos el 30% de la capacidad de la batería. Es decir, en una batería de unos 2 amperios debería ser el consumo al menos de unos 650, 700 miliamperios. El consumo normal cuando el equipo sí está cargando. Si es de 3 amperios, pues cerca de 1 amperio el consumo. Eso es más o menos, un poco más, un poco menos, pero más o menos ese es el valor. Así que, si no tiene consumo, hay un bajo consumo, es decir, consume 100 miliamperios, 200 miliamperios, 300 miliamperios, ya 400 miliamperios. Esto lo decía hace mucho tiempo en mis primeros videos, que debería consumir al menos 400 miliamperios. Queridos, pero es que en ese tiempo las baterías eran de 1 amperio, ya ahora todas sobrepasan los 2 amperios. Entonces diría yo que al menos unos 650 miliamperios en una batería de 2 amperios. Si consume 300, 200, este equipo va a demorar mucho en cargar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, a revisar los sensores. ¿Qué sensores? Tanto el de temperatura como el de humedad. Sensores, temperatura como de humedad. Y cómo funciona
Esto es la pregunta acá. ¿Cómo funciona un sensor de temperatura, un sensor de humedad? Bueno, el de temperatura no lo voy a considerar porque creo que muchos saben que parte de este sensado de temperatura se hace con un termistor. Es a través de un termistor, lógicamente, no solo es el termistor, pero el termistor hace parte del circuito de sensado de temperatura. Así que ese no lo vamos a considerar. Pero bueno, si crees que no lo sabes, en los comentarios por favor déjame que no, por favor explícame cómo es que funciona el circuito completo de sensado de temperatura. No solo el termistor tal vez sepas cómo funciona, pero yo hablo del circuito completo. Yo supongo que muchos saben, por eso lo voy a obviar. Si no sabes, en los comentarios déjamelo saber y en el próximo episodio entonces explicaremos también esto. Pero vamos a explicar cómo funciona el sensado de humedad. Es decir, los equipos no son inteligentes como nos dijeron, smartphone, teléfono inteligente. Ellos no tienen sensibilidad, ¿verdad? Hay una inteligencia artificial muy limitada. De lejos, yo normalmente digo en mis capacitaciones, de lejos una mosca es más inteligente que un smartphone. Mira, queridos, ¿cómo funciona? Es decir, cómo electrónicamente se da esto, porque es que el equipo me dice que tiene problemas de humedad sin estar mojado, es decir, sin estar húmedo. Él tiene un daño y por eso cree que está mojado. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo ellos interpretan la humedad? Míralo, es bien sencillo. Vamos a ver por acá en el diagrama, vamos a verlo con el mismo diagrama cómo se da. Así que mira, acá tenemos el conector de carga. Esto es como si fuera el pin de carga. Imaginémonos, este es un circuito G950, es decir, un S8, sí. Imaginémonos que este es el conector de la placa, el conector sub. Acá es como si fuera el conector de carga, les dije la vez pasada. Esto va en una flex allá, pero les cuento. El sensor de humedad está a este lado de la placa. Allá hay una parte, pero el integrado que detecta la humedad está en la placa, en la mainboard, no en la flex. No allá en la flex. Es por ello que me detecta humedad. Cambiamos la flex de carga, el centro de carga, todo completo, este circuito, la tarjeta inferior, y el equipo me sigue mostrando humedad, porque el daño estaba en la placa. Entonces, mira pues, acá entre otras muchas funciones, entre otros muchos pines, acá hay varios pines, unos que de USB, va a estar el V-Boost, por supuesto, mírelo, el de la carga, los 5 voltios. Y entre todas esas señales hay una que mira lo que dice. Dice que detecta humedad. Traduzca esto en el traductor de Google y eso dice humedad. HP como headphone, vamos a ver por qué tiene que ver con headphone, si es el que detecta la humedad. Entonces, por este pin se detecta si hay humedad en el equipo y nos lanza ese mensaje de que no se puede cargar porque se ha detectado humedad en el centro de carga, o sale la famosa gotica de agua. Así que vamos a ver esto cómo se hace. Allí hay un resistor de 1K. Les cuento que el sensado de humedad en los equipos es a través de la resistencia. Es un sensado resistivo, se le llama, o por impedancia, si se le quiere decir. Así que vamos acá a copiar esto. Y acá lo vamos a buscar. Ok, y acá encontramos a dónde más va. Acá va a un integrado, a este integrado de audio, y es el códec de audio. Y al códec de audio entra esta línea que dice que detecta la humedad. Y al lado también hay una que dice que detecta la impedancia. Mira lo que dice esto. Detect impedancia. Así que, ¿quién es el encargado? Esto es un circuito bien simple. El encargado de detectar la humedad, aparte de allá el conector. Ya vamos a explicarlo en la práctica cómo se da esto, cómo es esta impedancia, este detect impedancia. Pero el cerebro, ¿quién es? El códec de audio.
Ojo, en estos equipos, hay otros que lo trabajan de otra manera, pero en este equipo es el códec de audio. Este integradito que es el encargado del audio, no es el PMIC, no es el SUPEMI, es el solo códec de audio, es el encargado de detectar la humedad. Es decir, si hay un problema en ese integrado, humedad debajo de él, él va a creer que está húmedo el teléfono, sin estar mojado allá, y nos va a arrojar ese problema. Vamos a ver, queridos, en la práctica cómo es que se da esto, de qué les estoy hablando. Entonces, mire, acá vamos a imaginarnos que tenemos el pin de carga. Esos son dos pines del pin de carga, es decir, esto. Estos dos pines, dos de estos pines. Uno de esos pines es el que detecta la humedad, el que acabábamos de ver en el diagrama, que va hasta el códec de audio. Ok, entre esos dos pines hay una resistencia tan alta que se le llama que es una resistencia infinita, impedancia infinita. Total, mira, pusimos el multímetro en la escala alta de ohmios para medir. Pero, ¿qué sucede si ahí le cae un líquido? Ahí ya hay una resistencia. ¿Por qué? Porque los líquidos son conductivos. Ahí ya hay una impedancia, una resistencia. Pero sea un líquido o puede ser un cabello, cualquier otra cosa que sea conductivo, no necesariamente tiene que ser líquido. Es que haya una impedancia más baja de la impedancia infinita y de esta manera el integrado, en este caso el códec, va a encontrar que hay humedad. Es por eso que cuando se mojan el sulfato tiene conducción, el sulfato es conductivo, lo que queda después de la humedad es sulfato, él cree todavía que está mojado. Míralo, vamos a imaginarnos que son estos dos pines. Acá es un mero ejemplo, no es de que después vayan a tratar de reparar con ese pin, de hecho ni sé cuál es, ni sé esta placa, la cogí por ahí. Así que es un ejemplo. Imaginémonos que este de acá es el que detecta la humedad con el vecino. ¿Cuánta impedancia hay ahí entre los dos pines? Infinita, tan alta que no le alcanza a mostrar el multímetro. Pero, ¿qué sucede si le ponemos un líquido? Ahora sí hay una impedancia, no continuidad, pero hay una impedancia, mira, por efecto del líquido. Así que esta es la forma como funciona ese sensor de humedad a través de la impedancia entre dos pines. Por eso estos sensores en los celulares se les llama que son sensores de humedad por resistencia, porque detectan la resistencia entre dos pines. Esa es la forma como el equipo se da cuenta que hay un problema de humedad en él y por seguridad es mejor detener el proceso de carga. Mira, y esta es la razón por la que cuando nos llegue un equipo con problemas de sensor de humedad, no deben pensar necesariamente que el equipo se ha mojado. Alguna vez me llegó un equipo de una peluquería y resulta que estos equipos en el centro de carga se llenan de muchos pelos. El pelo, el cabello es conductivo y estaba tocando el pin del sensor de humedad con el de al lado y el equipo interpretaba como si estuviera mojado y el equipo no estaba mojado y nunca estuvo mojado. Pero, pues nuevamente, ellos no es que tengan sensibilidad y detecten la humedad como tú y yo la detectamos, que nos damos cuenta por los sensores de nuestra piel que hay humedad. Ellos la detectan a través de cambios electrónicos, en este caso de un cambio de impedancia o de resistencia en unos pines. Y mira, otro caso también es el mismo principio, de detectar la humedad, pero en este caso no es el códec de audio el encargado. Miremos pues. Entonces acá estamos viendo el S8. Vamos a ver un equipo de los más de ahora, un Samsung A50. Miremos esto. Samsung A50. Por ahí tengo uno portátil que está buena la reparación.
Samsung A50. Este A50. Entonces acá tenemos también el conector de la flex de abajo, de la flex inferior, y entre esos este sí pues nos dice más agua, detector de agua. El otro decía detector de humedad, este dice detector de agua, pero lo cierto es que acá detecta si es agua, si es Coca-Cola, si es caldito, sea lo que sea, es por acá que se hace. Detector de agua o de humedad sería más propicio decirlo. Entonces vamos a ver esto a dónde va. Acá lo encontré. Míralo. Entonces, mira, este lo hace el IFPMIC. Y no porque dentro del IFPMIC esté el códec de audio. Tal vez usted esté creyendo eso, ¿verdad? Tal vez estemos creyendo, pues porque dentro de él está el códec de audio. No, el códec de audio está por acá, en este equipo. Y acá está el IFPMIC. Pero es él en esta ocasión el encargado de detectar si hay humedad. Míralo acá. Este es el encargado. Así que, ¿qué debemos hacer? Mirar los diagramas, familiarizarnos un poco también con los principios de funcionamiento. Debemos familiarizarnos con los principios de funcionamiento de las diferentes etapas que componen un teléfono móvil, en este caso la carga, y cómo es que funcionan los sensores. Acá vimos cómo funciona el sensor de humedad. Ahora sí, volvamos al protocolo de diagnóstico. Esta es la forma bastante interesante. Revisamos los sensores, tanto el de temperatura como de humedad. Y cuando le hablo de los sensores, si fuera el caso de temperatura, no les estoy hablando del simple termistor, les estoy hablando del circuito de sensado completo. Y cuando les hablo del sensor de humedad, no les estoy hablando solamente del conector de carga o del flex de carga, sino del circuito completo de sensado de humedad, lo que acabamos de ver en la explicación tanto de codec como de IFPMIC. Si los sensores de humedad, o mejor, si los sensores tanto de humedad como de temperatura están bien, si hay un problema allí, pues lo solucionamos. Si están bien, lo que debemos hacer es un seguimiento al voltaje desde la línea VBus. ¿Qué debemos hacer? A través de lo BP, PMI, PM, la bobina de switcheo y finalmente hasta el conector de la batería. Y con suerte, ya ahí encontramos el daño y entonces vamos a hacer... ¡Sí! Listo, queridos. Este ha sido el protocolo de diagnóstico para equipos con carga falsa. Equipos con carga falsa. Recuerda que nos queda todavía un episodio de carga y es el de carga rápida e inmediatamente después de este vamos a entrar en equipos con problemas de táctil, después backlight e imagen, táctil, backlight e imagen. Así que, queridos, estén muy atentos porque estaremos compartiendo nuestro material. Ha sido un gustazo poder compartir con ustedes este tiempo. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.